Claudia todavía recuerda el momento exacto en que entendió que su matrimonio había terminado. No fue cuando descubrió la otra familia, ni cuando escuchó el nombre de la otra mujer. Fue días después, cuando vio a Roberto dormido a su lado y sintió miedo de tocarlo. Porque por primera vez en 23 años, entendió que ya no conocía al hombre con el que compartía la cama. Hay mujeres que descubren una infidelidad y hay mujeres que descubren que toda su vida fue una mentira. Esta es una de esas historias. Claudia tenía 47 años, 2 hijos, una casa modesta y un matrimonio que desde afuera parecía normal. No feliz, pero sí estable. Ella y Roberto ya casi no salían juntos. Ya no se tomaban fotos, ya no dormían abrazados. Pero después de tantos años, Claudia pensó que eso era normal. En ocasiones escuchaba a otras mujeres hablar de sus esposos cariñosos y sentía un poco de tristeza. Pero nunca decía nada. Simplemente no opinaba. Jamás imaginó que el problema de su matrimonio era mucho más grande. Y como siempre, las señales siempre estuvieron ahí. Los focos rojos eran muchos, pero Claudia aprendió a ignorar todas esas señales, todas esas advertencias, o simplemente se acostumbró a verlas y no hacer nada al respecto. Roberto ya era un hombre callado, distante. Ya no tenía esa chispa que tenía cuando eran jóvenes. Muchas veces eso puede parecer normal en matrimonios de muchos años, pero había algo que a Claudia siempre le causaba ruido. La manera en que Roberto cuidaba su teléfono. No permitía que Claudia lo tomara por ningún motivo, ni siquiera para ver la hora. Y Claudia jamás preguntó ni cuestionó nada. Antes acostumbraba a dejarlo sobre cualquier mesa. Ahora incluso se lo llevaba al baño y no se separaba de él por ningún motivo. Cuando llegaba a sonar un mensaje por la noche, él giraba ligeramente el cuerpo para que ella no pudiera mirar la pantalla. Y aunque aquello le incomodaba, Claudia siempre se repetía: seguro estoy exagerando. Después, comenzaron las salidas sin motivo ni razón. Primero 1 al mes, luego 2, y así continuó, hasta haber días en que Claudia se iba a dormir y no volvía a verlo hasta la mañana siguiente. A veces Roberto regresaba distante, como si volver a casa fuera una obligación incómoda. Y había algo más, algo pequeño, pero doloroso. Roberto había dejado de mirarla, no de verla, de mirarla de verdad. Una tarde, mientras doblaba ropa limpia, encontró un recibo en el pantalón de Roberto. Era de una juguetería. Y aunque se le hizo extraño, no le dio importancia al principio, hasta que vio la fecha. Y lo raro de todo esto era que no había cumpleaños cercanos, no había sobrinos pequeños, ni razones para comprar un juguete infantil. Y cuando Claudia decidió preguntarle, Roberto respondió demasiado rápido. Era para el hijo de un compañero. Y Claudia quiso creerle. Porque cuando una mujer sospecha, pero todavía ama, su mente empieza a trabajar para protegerla del dolor. Otra noche, una de tantas noches de salidas, él llegó oliendo a perfume dulce. Y obviamente Claudia sabía que no era el suyo. Lo supo inmediatamente. Pero otra vez decidió guardar silencio. Y esa misma madrugada, mientras él dormía, ella lloró en silencio en el baño para que nadie la escuchara, intentando desahogarse de todo eso que estaba sintiendo. Ese dolor que llega al alma y que no sabes cómo mitigar, porque te invade el coraje, el miedo y todas esas cosas que pasan por la cabeza cuando nos damos cuenta de que las cosas no son como las imaginamos cuando nos casamos. Claudia intentó que todo siguiera con normalidad.
Hasta que una llamada llegó un martes. Y por casualidad, ese día en específico, Roberto se metió a bañar y no se llevó el teléfono con él. Claudia contestó sin pensarlo. ¿Bueno? Del otro lado respondió una mujer con voz joven y un tanto nerviosa. ¿Puedo hablar con Roberto? Claudia respondió tranquila, aunque por dentro tenía miedo de descubrir aquello que desde hacía tiempo ya imaginaba. ¿De parte de quién? Hubo silencio. Y luego aquella mujer preguntó, ¿quién habla? Claudia sintió algo extraño en el pecho. Un dolor que le hizo entender que después de esa llamada, nada volvería a ser igual. Pero respondió tranquila. Soy su esposa. El silencio del otro lado fue tan largo que Claudia entendió todo antes de escuchar una sola explicación. La otra mujer se llamaba Mariana. Tenía 34 años y llevaba 3 años con Roberto. 3 años. Mariana creyó durante todo ese tiempo que Roberto era divorciado. Él le prometía que pronto vivirían juntos. Le hablaba de un divorcio complicado. Incluso, Roberto ya conocía al pequeño hijo de Mariana. El niño le decía tío Roberto. Y Mariana también había construido una vida alrededor de aquella mentira. Pero ese día, cuando el destino jugó en contra de Roberto y por un descuido dejó el teléfono afuera del baño, Claudia y Mariana finalmente hablaron. Todo fue muy rápido, muy breve, pero con el tiempo suficiente para que Mariana le contara la situación que vivía con Roberto. Ninguna gritó, ninguna insultó a la otra, porque las dos entendieron algo horrible al mismo tiempo. Las dos habían sido engañadas por el mismo hombre. Aquella noche, Claudia no supo qué hacer. Su cabeza daba vueltas y pensaba 1000 cosas. Pensó en despertar a Roberto y gritarle. Pensó en correrlo de la casa. Pensó en romper todo lo que estuviera a su alcance para sacar esa rabia y al mismo tiempo ese dolor que la consumía. Pero no hizo nada de eso. Terminó sentada sola en la cocina, mirando la oscuridad. Porque ella sabía que lo peor no era la infidelidad. Lo peor era recordar todos los momentos en los que algo dentro de ella ya sabía la verdad y decidió no hacer nada. Tal vez por miedo a perder su matrimonio, o tal vez por miedo a quedarse sola. Todas las veces que sintió esa distancia, donde, a pesar de estar tan cerca, en realidad estaban tan lejos. Las veces que se sintió invisible. Las veces que quiso preguntar, pero tuvo miedo de escuchar la respuesta. Y entonces apareció otro miedo. Sus hijos. ¿Cómo les decía? ¿Cómo le explicas a tus hijos adultos que el hombre que admiraron toda su vida llevaba años mintiendo? Claudia pasó días enteros ensayando conversaciones imaginarias en su cabeza. Frases que nunca salían bien. Porque una parte de ella todavía quería proteger la imagen de Roberto, incluso después de todo. 3 días después, finalmente decidió enfrentarlo. Roberto acababa de llegar del trabajo y Claudia simplemente dijo: ya hablé con Mariana. Roberto se quedó inmóvil y por primera vez en años pareció tener miedo. Sus ojos mostraron el terror de saberse descubierto. Al principio negó todo. Después minimizó todo. Luego lloró. Después culpó al tiempo, a la rutina, al matrimonio. Y finalmente dijo algo que Claudia jamás olvidaría. Nunca quise hacerte daño. Pero Claudia sintió rabia al escuchar esas palabras. ¿Cómo podía decir eso después de tantos años de engaño? Y en ese momento, Claudia guardó silencio.
y entendió que quedarse en ese matrimonio por miedo también era una forma de desaparecer lentamente. Y finalmente Claudia tomó una decisión. Le dio un ultimátum a Roberto. ¿Te vas tú o me voy yo? Y después de esa decisión, todo cambió. Roberto terminó yéndose unas semanas después. Y aunque Claudia lloró muchísimo, porque sentía que ese dolor jamás iba a salir de su pecho, también comenzó a recuperar partes de sí misma que había perdido durante años. Se dio cuenta de que no había mejor aliado en esos momentos que el tiempo. Y poco a poco, empezó a dormir tranquila, como hacía mucho tiempo no lo hacía. Volvió a reír, volvió a sentirse viva, volvió a sentirse útil y comenzó a encontrarle sentido otra vez a la vida. Porque muchas veces nos volvemos codependientes de nuestras parejas y nos olvidamos completamente de nosotras mismas. Su vida dio un cambio radical. Comenzó a trabajar desde casa, haciendo de todo. Decidió ocupar su tiempo en cosas que le permitieran salir adelante por sí sola. Porque a veces, la traición más dolorosa también puede convertirse en el inicio de una vida más honesta. Muchas mujeres viven señales que intentan ignorar durante años. Y a veces, lo más difícil no es descubrir la verdad, es aceptar que en el fondo ya la conocían. Y si hoy estás escuchando esta historia y en el fondo sabes que algo en tu vida tampoco está bien, quiero que recuerdes algo. No estás exagerando por sentirte triste. No estás loca por sentir dudas. Y no eres débil por tener miedo de tomar una decisión. A veces las mujeres permanecen años en situaciones que las lastiman, porque aprendieron a soportar todo en silencio. Por los hijos, por costumbre, por miedo, por no sentirse capaces de empezar de nuevo. Pero nadie merece vivir sintiéndose invisible, ni pasar la vida entera esperando migajas de amor. Y si tú estás pasando por algo parecido, por favor no enfrentes todo sola. Hablar con alguien de confianza, pedir ayuda, buscar apoyo emocional o profesional, también es una forma de valentía. Porque tomar una decisión importante da miedo, pero perderte a ti misma lentamente también debería darlo. Y aunque hoy no puedas ver la salida, a veces el primer paso no es irte inmediatamente. A veces el primer paso simplemente es aceptar la verdad y darte permiso de pensar en ti también. Gracias por escuchar esta historia. Y recuerda, todavía estás a tiempo de volver a ti. Y si esta historia te ayudó aunque sea un poco, me ayudaría mucho que dejaras tu like y te suscribieras a este espacio. Aquí seguiremos compartiendo historias reales, historias de mujeres que han amado, perdido, resistido y vuelto a empezar. Porque muchas veces escuchar la experiencia de alguien más también puede ayudarnos a entender nuestra propia vida. Y si tú alguna vez viviste algo parecido o quieres compartir tu historia de forma anónima, puedes hacerlo en los comentarios. Tal vez, sin darte cuenta, tu experiencia pueda ayudar a otra mujer que hoy se siente sola. Gracias por estar aquí. Nos escuchamos en la próxima historia.